Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Damos gracias, Padre, por este nuevo día que nos das, un día más de estar cerca de tu santa presencia. Vamos a abrir nuestras Biblias o poner atención lo que ella nos dice en Mateo 8, del 1 al 4. Mateo 8, del 1 al 4. La palabra del Señor dice: Cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Padre mío y Señor mío, en el nombre de tu Hijo amado, gracias por todo. Te alabamos, te bendecimos. Que tu Espíritu Santo prepare el corazón, tanto de los oyentes como el mío, para recibir lo que tú quieres enseñarnos en este día. A mí dadme la gracia, el denuedo y el respaldo necesario para poder impartir esta bendición a través de tu santa palabra. Amén, Señor, y amén. Hemos estado hablando, hermanos, de lo importante que es el testimonio. Testimonio es dar fe de algo que ha ocurrido. Es dar fe en verdad de algo que hemos experimentado o que hemos visto. En este caso vemos de que se le acerca un leproso. Sabemos que los leprosos no se podían acercar. Tenían que guardar cierta distancia. Pero aquí, ¿qué nos enseña? Que a veces la necesidad que tenemos no importa a veces el hacer caso omiso a lo establecido. Y dice que se postró ante él. Postrarse significa tomar una actitud de reverencia, de respeto, de humillación. Y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, si es tu voluntad. Pero el Señor vio la actitud de este leproso y dice que extendiendo la mano le tocó y dijo: Quiero, sé limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Aquí dice que el Señor le tocó. Pero si nosotros observamos el caminar de nuestro Señor Jesús, a veces no había necesidad de tocar. Pero en este caso, lo tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Y además le da ciertas instrucciones y le dice: no se lo digas a nadie. Vete calladito. Muéstrate al sacerdote.
muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Por qué le dijo que les sirva de testimonio a ellos? Es que los sacerdotes tenían la facultad de declarar a alguien limpio. Tenían que hacerlo, pero le dice, ve donde ellos, porque los sacerdotes no querían a Jesús. Entonces Jesús los mandó como quien dice, vean mis obras y lleva la ofrenda, lleva la ofrenda. Entonces el sacerdote tenía que dar fe de que ese hombre había sanado y aceptando dentro de sí que era Jesús a quienes ellos no querían, a quienes de él sentían celos, decir, está limpio. Y dice aquí que al instante, o sea que lo tocó y rápido la lepra se fue. Acordémonos que en Lucas 17:15 se da otro caso, que por cierto ya se ha hablado de él, sobre otros leprosos. Eran 10, pero estos sí gritaban, estos no se acercaban. Pero aquel leproso se acercó. ¿Cómo lo hizo a saber? Que no lo detectaron, ya el Señor ya tiene todo preparado. Pero estos desde lejos le gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y él no los tocó, solamente les dio instrucciones de que fueran a presentarse donde el sacerdote. Llama la atención que no les dijo lleven la ofrenda, pero dice de que alguna razón hay. Posiblemente ellos no podían llevar algo porque estaban leprosos de acercarse a comprar algo. En cambio el otro quedó sano, ese sí podía llegar a comprar algo, me imagino. Los 10 leprosos se fueron y a medida que iban caminando iban siendo sanos. Esos no fueron sanados al instante, sino que fueron obedientes, fueron donde el sacerdote. Pero lo que nos enseña esta parte, que es diferente a la otra, es de que de los 10, uno regresó a darle las gracias al Señor. Los 9 otros se iban curando, pero no había garantía. Ya se ha hablado algo sobre esto. El otro, en cambio, regresó y le dio la gloria a Dios, testificó, y el Señor le dijo, sé sano. Eso no se lo dijo a los otros. Sé sano. Porque llegó a dar testimonio, a decir, miren, yo doy fe, ustedes me vieron que era leproso y ahora estoy sano. Estaba dándole la gloria a Dios. Qué importante es darle la gloria a Dios. Hoy se entiende muchas cosas de la palabra del Señor cuando se dice que hay que dar gracias en todo y por todo. Hoy se entiende más ese pasaje bíblico. Vamos a ver otro caso de testimonio que está en Marcos 5. Este está en Marcos 5. Marcos 5 del 1 al 20, pero no lo vamos a leer todo. Marcos 5 del 1 al 20. Este pasaje nos narra de un endemoniado gadareno. Este endemoniado vivía en los sepulcros. Su cuerpo se lo maltrataba. Salía de día y de noche. Nadie podía pasar por ahí. Le tenían miedo. Era agresivo. Muchas veces fue encadenado y soltó y rompió las cadenas. Nadie pasaba cuando lo veía. Pero muchas cadenas
nos pueden atar, muchas cadenas pueden tenernos prisioneros. Y este era uno de ellos. Y dice que cuando lo vio, gritó. Dice el 6, cuando vio a Jesús de lejos, lo vio de lejos, corrió y se postró delante de él. Llama la atención que un endemoniado, pero acordémonos que la persona en sí son los espíritus de demonios que están dentro de él. La persona en sí es una persona, pero se dice que está endemoniada porque está poseída por esos espíritus. Y dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mejor los demonios reconocen a Jesús como Dios Altísimo y no muchos de los que han creído en él, o muchos de los que profesan la fe cristiana. Creen, pero hay una parte de la Biblia que dice el Señor: me llaman maestro, me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. O sea, no hacen caso, son desobedientes, pero han aceptado al Señor. Y este endemoniado le dijo: Hijo del Dios Altísimo, te imploro por Dios que no me atormentes. Implorándole por Dios los demonios. ¿Por qué? Porque ellos saben de que si el Señor les decía que salgan de ahí, ellos van a un lugar de castigo. Pero mientras están dentro del cuerpo, están operando a su antojo. Y dice, acá la historia es ya la han oído ustedes, fue liberado. Los demonios se fueron a los cerdos, ellos se fueron al precipicio y toda la gente quedó admirada de lo que hacía. Pero lo que viene a cuentas es de que hay testimonio. Aquí en el 15 dice: y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, mire, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Ellos mismos estaban testificando de que aquel endemoniado hoy estaba ahí con Jesús, sentado, dice, vestido y en su cabal juicio. Liberación total. Y dice que el endemoniado que fue liberado, ya no se le va a llamar endemoniado. Dice, al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejara acompañarle. Ya me imagino el agradecimiento tan grande que le decía: Señor, déjanos que te acompañe. Déjanos ir contigo. Déjame ir contigo. Quiero ayudarte, servirte en lo que sea. Tú me has sanado. Déjame. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. No te permito que vengas conmigo. Vete a tu casa y cuéntales, testifícales a los de tu casa la misericordia grande de Dios. Y él se fue, obedeció, y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Fue a dar testimonio no solo a su casa, no solo a los suyos, sino que se fue a la ciudad, a Decápolis. ¿A qué? A dar testimonio, a predicar. Ya imagínense ustedes,
aquí anda un hombre que se llama Jesús. Yo estuve endemoniado, muchos me conocen, habitaba en los sepulcros, castigaba mi cuerpo, pero ese Jesús, Él me liberó, yo estoy sano. He aquí, yo doy testimonio, doy fe de las grandes obras que hace ese hombre que se llama Jesús, que es hijo del Dios Altísimo. Llegó a dar testimonio. Llegó a dar testimonio de lo que Dios había hecho por él. Y el Señor nos da ciertas indicaciones en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos. ¿De qué van a ser testigos ustedes? Del poder que yo les he dado a ustedes. Con ese poder que yo les he autorizado y les he dado, ustedes van a poder hacer cosas del reino de los cielos. Van a sanar enfermos. Yo les doy poder. Y la gente que los vea, van a creer, porque van a hacer señales que van a acompañar a esa predicación. Van a limpiar leprosos, como yo lo he hecho. Ya ustedes vieron, y la gente se quedó escandalizada, pero eso lo van a hacer ustedes también. Van a expulsar demonios. Ustedes ya vieron lo que he hecho. Ustedes también van a hacer eso. Les dio esa instrucción. O sea que iban, el propósito del poder iba a ser esas señales, y que esas señales iban a servir de testimonio del poder de la palabra del Señor. Allí mismo en Hechos 5, 19 al 20, el 5 del 19 al 20, habla el Señor cuando está Pedro y los discípulos están presos. Acordémonos que Dios hacía grandes milagros a través de Pedro, y a tal grado que ponían a los enfermos para que cuando pasara Pedro, su sombra los sanara. Y eso llenó de celos a los fariseos, a los sacerdotes, a los escritos, a los religiosos de esa época. Pero estando presos, llegó un ángel y los sacó de la cárcel. Pero les dio una instrucción. Y les dijo en el 20, Hechos 5:20, id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo sobre el mensaje de esta vida. Hablen de todo lo que han visto, de todo lo que de lo que Jesús ha hecho. Testifiquen. Y fueron. La historia es un poquitito larga, pero hay puntos donde uno debe de reparar. Y aquí en el 5:32 dice: y nosotros somos testigos. ¿Qué es un testigo? El que da testimonio.
somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Nosotros somos testigos. Nosotros damos fe de todo lo que ese hombre hizo y que ustedes lo mataron. ¿Para qué dijeron eso? Los metieron otra vez y los azotaron. Y fíjese cómo era la actitud de estos discípulos, que en el 41 dice: ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Qué actitud de los discípulos de Jesús. Qué convicción del papel que desempeñaban en la obra de Jesús. Que cuando ellos los castigaban, se sentían dignos, porque estaban padeciendo de lo que su maestro había padecido. Se sentían dignos, se alegraban. Qué ejemplo para nosotros, porque a veces una pequeña cosa nos vuelve indignos ante el Señor. No digamos unos buenos azotes. Si hoy estuviéramos, que se va a pasar, porque la persecución de la iglesia ya viene, y todo eso lo va a permitir el Señor para probar nuestra perseverancia y nuestra fidelidad hacia Él, hacia su palabra. Lo mismo pasó, creo que está aquí en Hechos 16, ahí mismo, en Hechos 16, donde dice que está Pablo y Silas presos. Vamos a ver 16, 25. Dice que estaba Pablo y Silas presos. Pero porque estaban presos no estaban lamentando. Allá Pedro y los otros alegres, contentos de que los habían azotado, porque se sentían dignos. Y aquí Pablo y Silas presos, y en lugar de estar lamentándose, aquí presos, no nos han traído de comer, no, estaban cantando y alabando al Señor. Y cuando dice que oraban y cantaban himnos a Dios, ellos le estaban dando gloria a Dios. Gracias, Señor, que por tu nombre estamos aquí presos, pero te vamos a alabar, te vamos a cantar. Y todos esos cantos los presos lo oían y se admiraban. ¿Cómo es posible que estos están presos y cantando, dándole gracias a Dios? Y todo eso tuvo un resultado final. Eso que estaba haciendo Pablo y Silas hizo que se convirtieran el carcelero y todos los de su casa. Sigamos viendo las cosas de los testimonios. Vamos a ver uno que es, vamos a ver si le encontramos. Mateo 15, 21. Mateo 15, 21. Mire las cosas que obligan a Dios a hacer algo que Él no deseaba hacer. Hay cosas que obligan a Dios a hacer cosas que no estaban en su mente. Aquí se da este famoso caso
Les decía Mateo 15, 21. Mateo 15, 21. Pensé que ya lo había encontrado. Mateo 15, 21. Fíjense, hermano. Hay cosas que Dios hace que no estaban dentro de su plan, pero la fe hace que las haga. Aquí en Mateo 15, 21 dice que saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y Sidón. Estas regiones por algo son mencionadas en la Biblia. Tiro y Sidón. En un tiempo colaboraron con David para las cosas del templo. Y ahí habitan no los hijos de Dios, habitan los cananeos. Es una región cananea, una región todas esas partes que no eran de los hijos de Dios. Canaán está bajito, si vemos el mapa, y Sidón y Tiro está más arribita, más al norte. Pero bien, es una zona de tierra prometida, pero no conquistada. He aquí, dice en el 21, una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Lo que una madre hace por un hijo. Ella no era del pueblo de Dios, pero había oído. Es que la fama de Jesús se extendía. Yo he oído que Jesús libera a los endemoniados. Yo he oído que Jesús es el Hijo de David, porque le llama Hijo de David. Yo sé que Él es el que puede liberar a mi hija. Tan grande era la fama de Jesús que se había extendido hacia esas regiones. Y mira la respuesta que le da el Señor. Callado. Dice el 23. Y la mujer gritaba. La mujer gritaba. Jesús no era sordo, pero gritaba. Pero dice que él no le respondió palabra. Callado. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Atiéndela, Señor, ya nos tiene hostigado esa mujer, mucho grita atrás y es bien gritona. Y respondió él, y respondiendo él dijo, mire la respuesta que da Jesús: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Mi Padre me mandó a las ovejas perdidas de su pueblo. Esa mujer no es del pueblo de Israel. Por lo tanto, yo no puedo hacer eso. Pero acercándose ella, miren los efectos de la humillación. Pero postrándose ella ante él, diciendo, pero acercándose ella a él se postró. O sea que se acercó y se postró y le dijo, Señor, socórreme, auxíliame.
Y él todavía le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pareciera palabras ofensivas del Señor Jesús ante el mundo. ¿Qué concepto tenemos nosotros de perros? Pero en ese tiempo, el perro era un término que se les daba a los gentiles. Yo he venido a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, no a los perrillos. Y mira la respuesta que dio esta mujer. Ella no se ofendió, sino que le dijo, sí, Señor, tiene razón. Yo no soy del pueblo de Dios. Yo soy una perra. Pero ¿sabes una cosa? También los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. También los perrillos comen las sobras, comen lo que caen de la mesa de sus amos. No soy de tu pueblo, soy una perra, pero quiero comer algo que se caiga de tu mesa. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. La fe hace que Dios haga cosas que no pensaba hacer. Él iba a los suyos. Pero también hay una parte donde dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo que esta mujer deseó, aunque sea comer de las migajas, muchos del pueblo de Israel botaban ese pan, hicieron de lado ese pan, lo echaron de menos. Por eso el Señor Jesús le dijo, grande es tu fe, te sea hecho como tú deseas. ¿Y qué deseaba la mujer? Que su hija fuera sana, que de su hija salieran los demonios. Y Jesús no estaba ahí, la hija no hizo lo que hizo con el leproso que lo tocó. No hizo lo que les dijo a los otros leprosos, vayan, y les habló. No, ni siquiera la vio. Pero por la fe de la mujer a distancia, porque sabemos que para Dios no hay distancia, hermano. Para uno es de que se limita a las cosas del tiempo, pero Él te sea hecho. Te sea hecho. Nos recuerda lo del centurión. Solamente di tu palabra. Solamente di tu palabra. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este, ve y va. Que venga y viene. Que haga estas cosas y las hace. Y el centurión se admiró también como se admiró de esta cananea. Que le dijo, grande es tu fe. Te sea como tu alma lo ha deseado. Ahí en Marcos 5:25, ahí cerquita, Marcos 5:25, está otra mujer. Es que el Señor como que trabajó mucho con las mujeres. Muchas le servían y lo seguían.
lo atendían, como Marta, la hermana de María, hermana de Lázaro. Hubo muchas mujeres que daban de su patrimonio para la obra del Señor. Por eso es que muchos lo criticaban. Le decían que era un mantenido. No, si el Señor Jesús, olvídense, que no hablaron de él. Le dijeron que era hijo de fornicación. Le dijeron que era un vividor. Le dijeron que era un bebedor. Y mucha gente tiene ese concepto para con los hombres de Dios, que son vividores. Y a veces hay razón, porque muchos se valen de su posición para valerse de los siervos, de los hijos de Dios. Pero aquí está una mujer en Marcos 5:25, donde dice: y una mujer había tenido flujo de sangre por 12 años. Imagínense, flujo de sangre por 12 años. Sabemos que una mujer con flujo de sangre no era bien vista. También los hebreos tenían unas leyes estrictas, porque la veían como una mujer contaminada. Y esta mujer 12 años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que por el contrario había empeorado. Todo lo que tenía lo gastó en médicos y nada. Es que hay enfermedades, hermano, que los médicos no le encuentran. A veces le dicen: pues usted no tiene nada. Hay enfermedades que se llaman psicosomáticas, que la gente se queja que esté enferma, ay, que me duele esto, y la verdad que cuando los examina el médico le dicen que no, usted está más sana que yo, le dicen. O sea que mentalmente o hay algo que está operando que hace que esa gente se sienta enferma. Porque aquí la mujer esta gastó en los médicos. ¿Cuántos no le habrán cobrado y le decían: no, si usted no tiene nada? Y lejos de eso empeoraba. Cuando usted ya se queda sin nada y ve que no se compone, entra en una angustia terrible. Y aquí dice que oyó hablar. Es que el oír, la fe viene por el oír, dice la palabra del Señor. La fe se incrementa por el oír el testimonio de los demás. Ella oyó hablar de Jesús y dice: no, yo no pierdo esta oportunidad. Es el único. Y yo he oído que muchas veces han tocado sus vestiduras y han sanado. Yo he oído que no ha habido necesidad de que le pidan, sino que con solo verlo, con solo sabía algo, porque está escrito, con solo tocar sus vestiduras. Y dice acá que cuando oyó en el 27 hablar de Jesús, se llegó a él por detrás. ¿Cómo se les habrá metido a los discípulos? Porque el Señor los cuidaba. Dice que tocó su manto.
porque ella decía entre sí, mira la fe, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Qué convicción. Ella había oído y dice, no, yo me le acerco, yo no le voy a decir nada, yo no voy a pedir permiso, yo no le voy a gritar como otros, yo me voy a acercar de escondiditas por detrás, porque yo he oído que con solo tocar sus vestiduras la gente queda sana. Al instante que tocó la vestidura, sanó. Al instante que, miren, hermanos, hay cosas que encierra la Biblia. Con solo qué poder había en las vestiduras. Por eso es que a veces hay que tener mucho cuidado con la ropa. Cuando le regalan a uno o los compra en ropa usada, porque no sabemos quién se la ha puesto. Hay que orar y que pedirle dirección al Señor, porque hay ropa que está contaminada. Pero esta ropa estaba llena de gloria, estaba llena de poder, y con solo tocó, sanó. Al instante, dice, al instante, como aquel que lo tocó, aquel leproso, al instante, o sea que lo tocó y ligerito se le fue el flujo de sangre. Y dice, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y en el 30 dice, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él. O sea que nosotros somos capaces de sacar del poder de Jesús. Hermano, pero ya no está Jesús, pero dejó al Espíritu Santo. Y hay que pedirle la llenura del Espíritu Santo. Y dice, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? O sea que al Señor Jesús lo oprimían, se le topaban y todo, pero él no sentía que saliera poder. Pero esa mujer, por su fe, hizo que saliera poder de las vestiduras del Señor y sanó al instante. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. El Señor ya sabe todo, hermano. Él no necesitaba, como dice, mirar quién me ha tocado, ya lo sabía, pero había que hacer algo que se pudiera testificar. Entonces, la mujer ha de haber dicho, ya me controló, se me quitó, pero ya me controló y vaya a hacer que me venga algo peor. Esto me lo imagino yo, no está en la Biblia. Pero dice acá que la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él. Reconoció, se humilló, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. No te preocupes, hija, vete sana. Tu fe te ha salvado. Vete tranquila, vete en paz. Y a mí menos que todos los que estaban alrededor estaban viendo todo ese escenario lo estaban viendo. Eso hacía
que ellos mismos pudieran en un momento dado testificar y decir: sí, yo vi cuando esa mujer tocó el manto. Somos testigos, porque conocimos a esa mujer que tenía ese flujo de sangre durante muchos años, que había gastado su fortuna en los médicos y no se curaba. Y vimos cuando solo lo tocó y quedó sano. Y el Señor se dio cuenta, pero ella le contó la verdad. Se humilló, sintió temor de Dios y le dijo la verdad. Testificar es hablar de la verdad que Dios hace con nosotros. No hay que callarse, queridos hermanos. El testificar incrementa la fe de otros, porque hay otros que van a decir: yo oí que, yo vi que, yo soy testigo que eso se dio. Hermanos, de todas las obras grandes que haga el Señor en cada uno de nosotros, testifiquemos. Seamos agradecidos. Que se sepa que el poder de Dios es grande y que para Él no hay nada imposible. Y que a nosotros nada más nos toca que creer en Él y darle la gloria que se merece. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Que haya sido estas palabras de bendición, que hayan caído en su corazón como semilla en tierra fértil que da sus frutos a su tiempo. Que el Señor bendiga a todos los que están bajo su potestad. Amén y amén.